Pueblo bueno, liberales, conservadores, gente fifí, pues aquí listos para platicar acerca de otro tema de carácter político. Miren, el pasado 3 de mayo del 2021, hace un año ya, lamentablemente hubo un accidente que todos recordamos, que es el accidente de la línea 12 del metro, la línea dorada. En aquel momento fue trágico el ver las noticias en donde vimos el colapso del metro y posteriormente nos fuimos informando y supimos que hubo 26 muertos. Lamentablemente, conforme fueron pasando los días, se llegó a esta lamentable cifra. 26 familias que vivieron el dolor de haber perdido a sus seres queridos. Estamos hablando desde niños hasta gente de la tercera edad. Y por otro lado, una decena, o varias decenas de gente herida. Este gobierno, el de la 4T, nos ha querido vender la idea de que había un gobierno anterior, que era el del PRD, encabezado por Miguel Ángel Mancera, como parte de la responsabilidad o el responsable de este acontecimiento. Y aquí tenemos que decirlo contundentemente, son exactamente los mismos personajes. No nos comamos ese discurso que no tiene una verdad. Cuando nosotros revisamos el devenir de la izquierda del manejo de esta ciudad, ya son 25 años que la ha gobernado, desde el triunfo en el 97 de Cuauhtémoc Cárdenas hasta la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, son 25 años ininterrumpidos donde, entre comillas, la izquierda ha gobernado la ciudad. Miguel Ángel Mancera era uno de los brazos derechos de Marcelo Ebrard. Que luego ellos se pelearon es otra cosa. En aquel momento, en aquel proceso electoral del 2012, donde Miguel Ángel Mancera ganó, vitoreaban tanto Marcelo Ebrard como Andrés Manuel López Obrador, que había sido el jefe de gobierno más votado de todos los tiempos. Entonces, Miguel Ángel Mancera no hay que quitarlo del grupo político al que pertenecía y que las divisiones por el poder, las divisiones por la lucha de los recursos de esta ciudad, los llevaron precisamente a ese rompimiento, pero no nos comamos eso. Políticamente son exactamente lo mismo. Siempre han sido los mismos. Entonces, primer asunto que hay que dejar muy claro. Segundo punto, la impunidad en este accidente ha quedado patente. Ha pasado un año y no hay nadie metido en la cárcel. Y estamos hablando desde la gente del gobierno, las empresas constructoras, ¿no?, que son los principales responsables, y obviamente las administraciones que llevaron precisamente la operación del metro, ¿no? Estamos hablando de sus directores. Peor aún, el día de ayer, 4 de mayo, supimos, fíjense bien nada más la gravedad de esta nota, que el CONACYT nombró a Florencia Serranía exdirectora del metro justo cuando hubo este accidente, como parte de la Junta de Gobierno del Centro de Ingeniería del CONACYT. Es que es increíble. El mensaje político es un reposicionamiento para una de las involucradas en este accidente. De eso estamos hablando. Por eso hemos afirmado en este canal que la 4T es exactamente lo mismo que el PRI, que el PAN, que el PRD, que el Movimiento Ciudadano y que los otros partidos. Cuando hubo ese accidente, unos días después en la mañanera, el presidente evitó, dándole una instrucción a Claudia Sheinbaum, que ella hiciera declaraciones y que todo lo iba a manejar desde Presidencia de la República. Llevaron ahí al propio Carlos Slim a un acuerdo en la presidencia, en donde él se comprometió a que iba a echar a andar nuevamente la línea 12 y que todo iba a correr por cargo y cuenta de Grupo Carso. ¿Por qué regalar el dinero? Sería la pregunta. Bueno, ha pasado todo este año y no han podido echar a andar esta línea 12. Y hay algunas personas como nosotros que afirmamos que esa obra nunca se debió haber llevado a cabo y que aunque la remodelen, no va a quedar. Hemos platicado con gente que vive allá, gente especialista, gente que vive, es parte de esta comunidad, y nos han dicho que por las condiciones naturales del terreno, aunque la arreglen una vez, va a tener y va a continuar teniendo esas fallas porque nunca debieron de haber hecho la obra. Entonces es dinero tirado a la basura, pero esperemos que no ocurra otro accidente de esta magnitud. Lo cierto
es que lo que está en tela de juicio es quiénes son los culpables. Y no nos debe de importar, insisto, quién, si Mancera, si Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, todos los directores del metro que pasaron. O sea, alguien tiene que adjudicarse, a alguien se le tiene que adjudicar esa responsabilidad, o a las propias empresas, o en este caso ese tramo le correspondía al Grupo Carso. Obviamente, dentro del Grupo Carso, pues la cabeza visible es Carlos Slim. Entonces, se ha presionado a las familias para que reciban una remuneración, pero que firmen un documento en donde ya con eso se desisten a hacer cualquier tipo de comentario. No es posible. En un gobierno, entre comillas, de izquierda, operan exactamente igual que los conservadores de derecha. Esto que hemos vivido un año, imagínense ustedes el dolor que significa, no solamente la pérdida, sino que luego la impunidad que ha existido en el tratamiento de este caso. Y luego adicionalmente, ahora Claudia Sheinbaum hace una conferencia de prensa también el día de ayer, en donde señala que el tercer informe de la empresa noruega que ellos contrataron, que este gobierno contrató para que fuera imparcial, el tercer informe no les gustó y entonces ahora demandaron a la empresa que ellos mismos contrataron porque no les gustó el servicio que les otorgaron. Obviamente, seguramente es con tratar de descalificar el resultado final de la investigación. Es increíble. La verdad es increíble lo que ha pasado. Este gobierno ha quedado exhibido, se han mostrado ellos mismos recientemente en los enfrentamientos de Ricardo Monreal con Claudia Sheinbaum, de ahora Adán Augusto con el responsable de la Profeco, con el procurador de la Profeco, ¿sí? Julio Scherer con Gers Manero, se están deshaciendo dentro del propio gobierno de la 4T, y adicionalmente con mal gobierno o malos gobiernos, pero adicionalmente ahora con este tipo de impunidad. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo se pueden defender ellos ante las evidencias de corrupción, ante las evidencias de malos gobiernos, ante la evidencia de la impunidad? ¿Dónde dicen que eran diferentes? Ahora, esto estamos hablando como gobierno. Como partido político, Morena, el día de ayer en una entrevista de Julio Astillero con la presidenta consejera, la presidenta del Consejo Político de Morena, le dice que están tratando ahora de hacer una nueva convocatoria para que el Consejo Político del Partido Morena se pueda juntar para poder hacer el relevo de todas las direcciones estatales y municipales de Morena. Es decir, desde la vez que se fundó, desde el 2015, no han podido regularizar su situación el partido de Morena. Se les ha dado una cantidad enorme de dinero. ¿Cómo es posible que incluso ella misma acepta que hay direcciones municipales y direcciones estatales que ni siquiera existen? Entonces, ¿quién ha administrado ese recurso público? Es inexistente el partido de Morena institucionalmente. Lo hemos denunciado también aquí. No es posible que no puedan llevar a cabo sus asambleas para poder hacer la modificación de las directivas de cada una de las entidades que tenían que haberse ya relevado. Entonces, es un desorden. El gobierno, el partido, pero además se dicen que son diferentes, cuando la evidencia de todo esto es que son igual o peores que los anteriores. Lamentablemente es lo que tenemos en el país. Partidos políticos, todos, ¿no?, que son un desastre, partidos políticos que obviamente no representan los intereses de la sociedad, partidos políticos que luchan por el poder, exclusivamente por los dineros, por los cargos. Esa es la realidad, y tendríamos nosotros que estar conscientes como ciudadanos de que eso es lo que existe. Así que bueno, pues ahí está la reflexión. Lamentamos mucho para estas 26 familias que hasta la fecha continúe la impunidad, que todavía no exista alguien imputado y que esté encarcelado o estén encarcelados los responsables. Lastimosamente tampoco han podido consolidar sus indemnizaciones por estas amenazas, que al final de cuentas es eso, una extorsión, es decir, yo te doy dinero pero te olvidas ya del tema, pues eso es incorrecto,
porque esto simple y sencillamente es atentar en contra de la propia dignidad de las personas, es revictimizar a la gente que ha sido víctima, pero bueno, ahí se lo dejamos a la conciencia del presidente de la República, de Claudia Sheinbaum y de todos los involucrados en este caso, en donde pues tiene las manos manchadas de sangre. Así que pues ahí está la reflexión. Ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente.